Pero para encontrar esta gracia de Dios, antes de eso está la justicia divina de Él. La justicia divina del castigo. Hermanos, quiero decirles que son 3 pasos prácticamente, ¿verdad?, que tenemos de parte de Dios. Está el castigo, está el perdón y está la gracia. No sé en qué proceso estamos cada uno de nosotros, pero ahora nos vamos a examinar en qué proceso estamos, ¿verdad? Primeramente, pues, castigo. Tenemos como un ejemplo bíblico, ¿verdad?, que dice que Dios al hijo que ama castiga, ¿verdad? Y Dios no va a castigar, hermano, injustamente, porque Dios dice que es justo, ¿verdad? Entonces quiere decir que cuando nosotros recibimos un castigo es por pura justicia de Dios, por pura justicia divina. Es que abrir nuestro corazón y no reprochar el castigo de Dios, sino de recibirlo, porque a la larga va a ser un efecto en nuestra vida. Amén. Leamos el libro de Isaías, ¿verdad? Su capítulo 13, versículo 11. Si gusta yo se lo leo. Dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Hoy en día hemos visto, hermanos, algunos fenómenos, ¿verdad?, que el hombre llama natural, pero a la larga de la palabra de Dios vemos que también es un castigo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la desobediencia. No es otra cosa, sino por la desobediencia, porque aquí dice que Dios viene castigando con justicia. ¿Para qué? Para que esta gente se arrepienta de su maldad, porque han desobedecido la palabra de Dios. Si usted ve en México, hermanos, sé que de allí salen muchos artistas. Es quizás el país donde salen más artistas, pero vaya a ver la clase de artistas que salen, ¿verdad? Pecadores, pecaminosos, porque no van a adorar a Dios, sino que a depravación llevan al pueblo, ¿verdad? Entonces, por eso Dios manda estos juicios, ¿verdad? Pero no son juicios para dejarlos ahí botados, sino que son juicios que nos llevan consecución al perdón de la palabra de Dios. O sea, nosotros vamos tras esos juicios porque el Señor así lo decretó, pero lo hizo para que nosotros busquésemos el perdón de Dios. Si podemos ver Sofonías también 1:12, dice así, yo se lo leo. Dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linternas y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el pino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Muchas veces, hermanos, en nuestro corazón nos detenemos a no hacer la obra de Dios, nos detenemos al pecado, a darle libertad, ¿verdad?, al pecado, y entonces dice que estamos como ese vino que se asienta. No sé si alguien de ustedes ha tenido la observación en la botella, ¿verdad? Ya con el tiempo hay un asiento que se le hace, ¿verdad?, valga la redundancia, en lo último de la botella. Y se queda ahí. Entonces, así pasa en nuestra vida muchas veces, que nosotros estamos tras el pecado, y no nos damos cuenta de cómo Dios está llamándonos. Entonces llega un momento donde se observa y dice: no, ya mucho pecó, entonces viene el Señor con su pura misericordia y manda el castigo, pero un castigo para que el mundo se arrepienta. Por eso que hablamos de que es la justicia divina del castigo. No es porque Dios se agrade de castigar al ser humano. Sinceramente, dice que Dios se duele cuando nos castiga a nosotros. Yo sé que nosotros hemos pasado por un proceso, cada uno de nosotros, que le podemos llamar un castigo, porque Dios al hijo que ama castiga. Y si usted no ha sentido nunca un castigo, pues lo felicito, porque no ha llegado a enojar al Señor de tal manera, ¿verdad?, que seamos castigados. Pero la verdad que Dios siempre en su misericordia no nos deja ir. Dice que Él nos ha dado, pues, su divina gracia. Y creo que esto es lo que más nos agrada a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque la gracia es por pura misericordia de Dios, no por lo que nosotros somos, sino porque Dios está pendiente de nuestras vidas, y porque su amor es tan grande
que aún dice su palabra que dio a su Hijo unigénito para poder nosotros alcanzar ese perdón de Dios, porque dice que no se halló ningún digno, ¿verdad?, de ser crucificado, sino pues Él entregó su vida por nosotros. Entonces, esa es una gracia, prácticamente, por la pura gracia de Dios. Pero ahora nosotros, hermanos, también, con el correr del tiempo, como hijos de Dios, muchas veces le hemos cometido pecado. Porque la Biblia dice que con solo ver, oír, pecamos, más no con hacer pues cosas indebidas a nuestro Padre Celestial. Pero para eso está Jesucristo, para darnos el perdón. Y en esta tarde pues vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad?, de lo que es el perdón de Dios. Y si hay ejemplos bien bíblicos, ¿verdad?, veríficos que podemos ver. Y uno quizás el más fuerte que yo puedo encontrar es el del salmista David. ¿Verdad? El salmista David dijo: a no haber sido por ti, oh Jehová, ya no estuviese en este lugar. Vivo, los enemigos me hubieran comido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros erramos, pues ahí está pues el látigo. Pero el perdón de Dios es súper excelente para nuestra vida. Quiero leerles en el Salmo 103. Hay un texto para que usted vaya viendo de que prácticamente es a través de la Biblia que nosotros vemos de que Dios está dándonos el perdón. Él es quien perdona desde todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No hay otro, hermanos, en esta tierra que pueda perdonarnos, ¿verdad?, sino Jesucristo. Cuando nosotros le fallamos al Señor, no podemos ir donde el vecino a decirle: mire, ore por mí porque fíjense que yo he pecado con Dios. No, ¿verdad? No le puedo decir: mire, perdóneme, fíjense que yo acabo de cometer un gran error ante los ojos de Dios. No, tenemos que ir directamente a doblar nuestras rodillas, ¿verdad?, a pedirle perdón al Señor, porque su palabra dice que el que se humille, ¿verdad?, el que pida a Él misericordia, alcanzará. A lo contrario, hermanos, no. O sea, depende de nosotros. La relación con Dios es personal, ¿verdad? Su palabra dice que dos estarán en la cama. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Pero por qué? No porque Dios sea malo, sino porque Dios escudriña el corazón. Él sabe cómo nosotros estamos delante de Él. Por eso es que es necesario que nosotros nos humillemos delante de Dios, igual que los padres con los hijos, ¿verdad? El padre no puede dar cuenta del hijo, ni el hijo del padre. O sea, directamente debemos de tener una relación personal, ¿verdad? Yo puedo estar aquí predicando, ¿verdad? Pero eso no significa que mis hijas van a alcanzar la salvación porque yo estoy aquí y ellas van a andar en el mundo pecando. No, ellas tienen un compromiso directamente con el Señor, ¿verdad? Y su compromiso es obedecer la palabra de Dios, escucharlo y atesorarla y ponerla en práctica, porque no es la palabra de Dios solamente es para tenerla ahí nomás, ¿verdad?, sino que dice, para llevarla a donde quiera que nosotros vayamos, dar un buen testimonio de lo que nosotros somos o de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y en este caso es el perdón. El perdón es el más grande que nadie puede dar, ¿verdad? Si nosotros, siendo humanos, hermanos, nos cuesta perdonar al que decimos amar, ¿verdad? Imagínense mi Señor Jesús, que le tocó perdonarnos a todos nosotros y todo lo que nosotros le hemos hecho. Entonces es necesario reconocer también ese gran amor de Cristo. Vamos a leer otros textos que nos ayuden a confirmar esta palabra, y vamos a leer en el libro de San Marcos 3:28. San Marcos 3:28 dice así: dice el Señor: de cierto os digo que de todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y a la blasfemia cualquiera que sea. O sea, Dios no le está diciendo: mira, vos pecaste, vos me mentiste, vos pecaste y yo no te perdono. O mira, yo veo que tú ofendiste a tu hermano, eso sí te lo perdono. No, dice que el Señor nos perdonará toda clase de pecados. Solo hay un pecado que el Señor pues directamente dice que no, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si alguien blasfema contra el Espíritu Santo, eso pues no tiene perdón. Hay que cuidarnos de ahí eso. Pero de allí pues si usted pecó, si usted dañó, si usted mintió, si cualquier pecado, ¿verdad?, en la sexualidad, que es lo que más los pastores recalcan, que para mí pues es duro eso, porque yo pienso de que le acreditan a la sexualidad como el pecado mortal, cuando dice que
que no hay pecado grande ni pecado pequeño. Todo lo que pecamos, todos estamos en el mismo nivel, ¿verdad? Todo es pecado ante los ojos de Dios. Entonces, estamos ahí, ¿verdad? Viendo que Dios sí nos puede perdonar cuando nosotros nos humillamos delante de Él. El libro de Efesios también 1:7. Hay otro texto también que confirma esto y dice así. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Lo que les decía al principio, nosotros nos sentimos perdonados y Dios nos ha perdonado no por lo que nosotros seamos, sino por la pura misericordia de Dios, por la pura gracia de Él. No es que porque nuestro pecado fue chiquito, no, si el Señor le perdonó a la hermana Marinelli porque, sí, era chiquito el pecado. Y usted puede decir, no, que a la hermana, bueno, nosotros no, porque ese pecado es demasiado grande. No, cuando Dios dice que por su gracia Él nos perdona, significa que Él está dispuesto a perdonarnos a cualquiera de nosotros o cualquier pecado que sea por su pura misericordia, porque Él así lo designó en su palabra y así lo cumplirá, ¿verdad? Si nosotros nos humillamos ante sus ojos y venimos ante sus pies humildemente. El libro de Santiago también nos da otra cita bíblica, en la cual pues también confirmando prácticamente lo que él dice del perdón. No es en vano, hermanos, no es idea del hombre, no estamos ahí nosotros diciendo mentiras, sino que su palabra nos da esa confirmación cada momento que pasa. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos la libertad para poderlo hacer. Y dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. ¿Usted le cree a esta palabra? Si usted le cree a esta palabra, pues de hecho, dése por vencido de que cualquier cosa, si usted se llega a humillar a los pies de Dios, el Señor le ha perdonado. Y en estas alturas, pues, el Señor ha hecho lo más hermoso, perdonarnos generalmente el pecado, ¿verdad? Para poder llegar a la gracia de Él. Vamos a leer un último texto para terminar esta confirmación de esta palabra, y vamos a leer Primera de Juan 1:9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Quiere decir que Dios le está diciendo a usted que Él le perdonó y Él está dispuesto a perdonarle, porque Él es fiel y justo, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos a Él, Él nos perdona. No podemos, hermanos, quedarnos. Por eso es que muchas veces cuesta entender, ¿verdad? Porque alguien pecó y se quedó ahí. No nos podemos quedar, no nos podemos detener. Lo que debemos de hacer es reconocer ante los ojos de Dios cuántas veces le fallamos, cuántas veces hemos cometido el pecado y pedirle perdón. Dice que de mañana al mediodía y de noche invoquemos el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque, como les decía, con solo ver, con solo oír, mucho más con hablar, podemos cometer pecado delante de Dios. Pero Dios nos está dando la oportunidad en su infinita gracia de poder tener un perdón de Él. Y ese perdón no lo puede dar cualquiera, ya les dije, solamente el Señor Jesús. Cuando se trata de nuestra vida espiritual, solamente el Señor lo puede perdonar. Aún el salmista David decía: líbrame aún del pecado oculto, o sea, de aquel pensamiento que quizás no subió o no salió, ¿verdad? Que solo estuvo en nuestro corazón. Aún de eso nosotros hay que pedirle perdón al Señor, porque Dios es el que sabe escudriñar nuestro corazón. Ahora bien, después de haber recibido el perdón, primero pues a veces recibimos el látigo. Cuando no queremos obedecer la palabra de Dios, recibimos un látigo. Después, ¿verdad? El Señor pues nos hace entender que en Él hay perdón, y nosotros vamos humilladamente delante de Dios y nos perdona. Pero falta la otra parte, que es la que necesitamos como hijos de Dios ya nosotros tenerla más en cuenta, que es la exaltación a Dios, ¿verdad? La exaltación al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros, o más bien la gratitud,
que una de esas es estar en este lugar, ¿verdad? Dios demanda de nosotros la gratitud. Si usted puede ver una porción que viene ahorita a mi mente es cuando Dios dice que sanó, ¿verdad? Y dice que fueron sanados varios, pero que solo uno regresó, ¿verdad? A dar esa gratitud a Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que hemos sido salvos en Zacatecolo? ¿Verdad? Pero ¿cuántos estarán ahorita dándole gracias a Dios? Creo que muchas veces son pocos los que nos acercamos a darle la gratitud a Dios. Pero bendito sea la gracia de Dios que a nosotros nos tiene aquí para exaltar su nombre. Vamos a leer el Salmo 100, que creo que ya las hermanas de este lugar se lo saben de memoria, ¿verdad? Salmo 100, su capítulo 4. Salmo 100 en su capítulo 4, hablando de la gratitud hacia Dios. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. ¿Por qué cree usted que el salmista David escribió este salmo? Por eso, ¿verdad? Porque él reconoció que Dios le había perdonado mucho. Imagínense, el pecado de él fue grave, podemos decir, ¿verdad? Porque dice que codició, dice que adulteró, dice que mató. Imagínense cuánto en un ratito, en un periodo, ¿verdad? Se hizo. Entonces, pero ¿qué es lo que pasó? Este hombre no se quedó allí, ¿verdad? Este hombre dice que se volcó, o sea, dobló rodillas, llegó humillado ante la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Que alcanzó el perdón de Dios. Por eso, hermano, yo le hago una invitación, ¿verdad? A usted y a mi corazón. Si un día usted se siente que ha pecado, que ha errado al blanco, no se quede allí, por favor, porque su palabra dice que si retrocediéramos, no agradaremos a Dios, ¿verdad? Si nos quedamos ahí postrados, no es en vano lo que hayamos hecho antes, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros reconozcamos que debemos de darle la exaltación a Dios. Amén. Tenemos ahí cerquita, ¿verdad? El Salmo 107, su capítulo 22. Dice, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén. Dice, con sacrificios de alabanza, ¿verdad? Y publiquen sus obras con júbilo. Nos gozábamos, ¿verdad? Y felicito al hermano Víctor, ¿verdad? Porque a él le gusta mucho el cántico de adoración, ¿verdad? Pero eso no significa que lo va a cantar tristito, ¿no? Porque a veces confundimos lo que es adoración y lo que es aquello simple, callado, ¿no? Cuando es una alabanza de oración tenemos que hacerlo siempre con júbilo, ¿verdad? Con exaltación a Dios, que se oiga, que nazca en nuestro corazón, que se sienta. Porque a veces confundimos los términos, pensamos que júbilo solamente es cuando cantamos los de avivamiento, que gritamos, que aplaudimos, que saltamos, que danzamos y todo. Pensamos que solamente eso es, y no, al contrario, la adoración tiene que ser con júbilo, porque la adoración va directamente a romper las nubes, ¿verdad?, que obstaculizan la obra de Dios. Entonces nosotros llegamos con júbilo a la exaltación ante Dios. El libro de Colosenses también nos da un toquecito sobre eso, ¿verdad? Y es Colosenses 1:22. Colosenses 1:22 dice: creo que me equivoqué. No, es Colosenses 2:7, perdón. Colosenses 2:7. Dice así: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados y abundando en acciones de gracia. Según como usted haya sido enseñado, así su corazón tiene que estar fomentado, ¿verdad? Y presentarse a Dios con acciones de gracia. Les testificaba yo la vez pasada de algo del proceso de mi vida, ¿verdad? Y es que, en efecto, hermanos, quizás a veces la gente que lo escucha a uno puede decir: ese ya aburre, ya va con lo mismo, ¿verdad?
pero es que en nuestro corazón hay gratitud por lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Y aunque nosotros queramos olvidarnos del favor de Dios, cuando hay gratitud no se puede olvidar, porque diario, a cada instante uno siente, si uno ve algo que relaciona con las cosas, brinca su corazón. Yo quiero decirles que pasé un tiempo que me toca trabajar por esa zona de ahí, cada vez que pasaba ahí por el Bloom, ¿verdad? Era algo inesperado, porque cuando yo sentía, mis ojos estaban fijados en los últimos pisos, ¿verdad? Y siempre clamé y siempre dije, siempre sacaba mi mano por la ventana del microbús y siempre decía, gracias Señor que me libraste de ese lugar, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque en mi corazón hay gratitud, ¿verdad? Y yo puedo ver la sanidad de mi hija grande, ¿verdad? Pero usted puede ver otra situación por la que ha pasado también grande, que Dios ha hecho ese favor, ¿verdad? Porque no estoy diciendo que solamente la sanidad de un enfermo, ahí se manifestó el poder de Dios y eso es grande. No, es grande, pero también puede ser, hermanos, que en una restauración de hogar, puede ser también en una provisión económica, puede ser, hermanos, algún vicio que nosotros hayamos tenido. No simplemente, cuando digo vicio, no piensen en los bolos, hermanos. Quitémonos esos vicios. Nosotros tenemos un montón de vicios, ¿verdad? Humanamente, no solamente los bolitos tienen ese vicio. Es el vicio de tomar, pero hay otros vicios de mentir, ¿verdad? Hay una indisciplina a veces de venir a la casa de oración. Es un vicio que prefieren quedarse a veces en la casa viendo un programa, ¿verdad? Pues tampoco deben a las mujeres de las novelas, porque ellas se nos quitó esa maña de ver novelas, ¿verdad? No, pero sí, muchas veces hay vicios arraigados en nuestro corazón, que prácticamente solo el Señor puede ayudarnos. Y cuando Él hace eso, nosotros debemos de darle gratitud a Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer 1:12 de Colosenses también. Dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Usted es santo? Es santo por la gracia de Dios, porque Él nos ha justificado y nos ha hecho santos. Entonces quiere decir que usted es apto para hacer la labor de Dios, para darle gracias a Él y para participar de la herencia. Es que no le tema, hermanos, cuando es llamado a trabajar en la obra de Dios, no tema, porque la Biblia dice que Dios ya lo hizo apto para ser partícipe de la obra de Dios. Pero hay que cuidar nuestro andar en las manos de Dios. Vamos a leer ya por último el primero de Tesalonicenses 5:8. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Es lo que yo les decía al principio. No vamos a darle gracias al Señor solamente porque considero que la sanidad de Kimberly es grande. No le voy a dar gracias a Dios porque considero que la restauración de mi casa es grande. Sino la Biblia dice dar gracias a Dios en todo. Desde que el momento que Dios nos llamó, ¿verdad?, a participar de esta herencia que dice su palabra, empezamos a darle gracias a Él. Gracias en la mañana porque nos permite ver la luz de un nuevo día, ¿verdad? Gracias a mediodía porque nos permitió ya ganar el sustento diario. Gracias en la noche porque nos permitió ya descansar en nuestro hogar. Y muchas gracias por todo lo que Dios hace a diario, ¿verdad? Nosotros de mamá, pues, quizás somos las que más tenemos por qué dar gracias al Señor. Que por el hijo que se fue, que por el hijo que vino, que porque la comida ya estuvo, que porque ahí están los víveres, que porque ahí está el dinero, que porque hay que invertir, porque ya lo sacamos. Yo pienso de que, como dijo, no alcanzaría a contar las maravillas de Dios. Pasaríamos trillonarios de tiempo contando día a día, cosa por cosa, lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora los hermanos, pues igual, ¿verdad? Tienen que contar de Dios, tienen que darle gracias al Señor. Si prácticamente ellos, lo más hermoso que Dios le dio fue la costilla. Aunque les duela y aunque muchas veces se sientan ahí que, ay, que esta mujer, Señor, que esta mujer, no, ¿verdad? Eso es algo precioso. Dice su palabra que el hombre se sentía solo
¿verdad? O sea, se sentía triste porque todos tenían su pareja y solamente él no. Entonces, desde allí empieza el hombre a darle las gracias al Señor, ¿verdad? Y luego pasamos por procesos, hermanos, donde nos duele y nosotros decimos, ¿para qué esto? ¿Para qué lo otro? Pero al final venimos a darle gracias al Señor porque los que aman a Dios, dice su palabra, todas las cosas ayudan para bien. Es que dele gracias al Señor porque tiene, porque lo tiene, porque le faltó, porque le sobró, ¿verdad? O porque le falta. Porque muchas veces, hermanos, cuando nos falta cualquier cosa es cuando nosotros más buscamos al Señor. Cuando estamos en problemas es cuando más buscamos al Señor. Y si nosotros hemos creído en el perdón de Dios y creemos en la gracia de Él, entonces estamos obligados a darle gratitud al Señor, a rendirle a Él un homenaje por lo que ha hecho. ¿Creen ustedes que nosotros con el hermano Víctor no nos sentimos contentos de estar en este lugar? Porque para nosotros, hermanos, fue algo emocionante, ¿verdad? Cuando Dios nos llamó, pero a la vez fue algo de compromiso ante los ojos de Dios. Porque una cosa es que nosotros digamos somos y otra cosa es que el mundo diga son. Y otra cosa es que el Señor nos dé y otra cosa es que nosotros busquemos. Pero en este caso el Señor abrió las puertas y sabemos de que de una o de otra manera nosotros estamos participando de la herencia de Dios. Y que mis hermanos también van a ser bendecidos por abrir este lugar. Y sé que en un día pues va a venir un buen pastor, ¿verdad? Que hermana le va a romper estas paredes y van a crecer, van a participar más, ¿verdad? De la obra de Dios, va a ver este lugar lleno y su sueño se va a ver realizado. Pero cuando ese sueño se vea realizado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agradecerle a Dios. Cuando usted, hermano, a veces, mis hijas, yo las he visto a veces que se ponen medio a sonreír cuando yo les digo, ay, mi Padre bueno, qué bueno es, y exalta el nombre de Dios, porque ellas en su pequeñez, ¿verdad? No ven las cosas como nosotros las vemos de mamá, ¿verdad? Si a veces, hermano, yo con $1 que a veces me ha llegado, he tenido que decirle gracias, Señor, porque tengo el $1 para irme a trabajar o tengo el $1 para ir a comprarles algo, ¿va? Porque uno ve cómo Dios se glorifica en la vida de cada uno de nosotros. Entonces debemos de aprender a darle al Señor exaltación, no quedarnos solamente diciendo gracias, que ya somos salvos o que ya nos perdonó, ya está yendo más. No, después del perdón sigue lo mejor para nuestra vida, exaltar el nombre de Dios. Los jóvenes en sus estudios, yo les digo a mis hijas, oren al Señor, pero eso no significa que solo van a orar y no van a estudiar. Tienen que estudiar, pero cuando han estudiado y han orado, entonces ¿qué es lo que viene después? Cuando viene la calificación, ¿qué es lo que tiene? Cuando viene la calificación, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vea, darle gracias a Dios. No se avergüencen de levantar su papeleta y decirle, Señor, gracias, me ayudaste, aquí estoy, pasé el trimestre, ¿verdad? Tú lo hiciste, porque hermano, dice, en la primera porción que leímos, dice que Dios humilla y quebranta aún los grandes, ¿verdad? Porque a veces en la juventud tenemos eso, que somos orgullosos y creemos que solamente porque estamos jóvenes o porque podemos, que somos intelectuales, triunfamos en la vida, y no. Si no es la mano de Dios no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces cuando nos veamos con títulos, cuando usted vea, ya se está sacando el fin del año, ¿verdad? Cuando usted vea su título en sus manos, su diploma, su nota, usted levántelas, preséntelas al Señor y diga al Señor, gracias, gracias, porque no solo me has perdonado, sino que me has ayudado, me has bendecido, y este es un éxito, no solamente para ustedes de jóvenes, sino que también para uno de madre, se siente orgulloso y honrado, ¿verdad?, de lo que ustedes hacen. La enseñanza pues, de esta tarde dice, cuando el pueblo cae en desobediencia, los juicios y castigos de Dios son aplicados hasta que se dan muestras de humildad y arrepentimiento. Quiero que se quede con este pensamiento. Cuando el pueblo cae en desobediencia, los juicios y castigos de Dios son aplicados hasta que se dan muestras de humildad y arrepentimiento. Y cuando están estas muestras de humildad y arrepentimiento, ¿verdad?, viene el perdón y somos libres para exaltar a Dios. Usted no puede exaltar a Dios si no se siente libre. Y algo que resuene en su corazón y en sus oídos de aquí en adelante, no se culpe usted. Porque si Jehová no lo acusa, si Jehová no tiene por qué acusarse usted.
porque Dios es fiel, Dios es bueno, es misericordioso, es bondadoso. Dios no es como nosotros, hermanos, porque nosotros somos injustos, aún con nosotros mismos. Nosotros empezamos, no, es que yo no puedo, no, es que el Señor no me lo va a recibir porque yo soy un gran pecador. No, Dios ve nuestro corazón y escudriña, y Él nos perdona y nos permite exaltarle. Hágalo con libertad, ¿verdad? No importa si lo hace en público, si lo hace cerrado, si lo hace solamente con dos, pero haga esa exaltitud. Yo exhorto en esta tarde a que exaltemos el nombre de Dios por las bendiciones que hemos adquirido, ¿verdad? La bendición más grande es el perdón, pero después de eso vienen otras bendiciones que nosotros, con solo estar bajo de este techo, es una bendición, ¿verdad? A veces nos hemos preguntado, no, pero es que yo quiero otra casa más bonita. Mis hijas, yo quiero terminar este mensaje con este testimonio. Teníamos un complejo, ¿verdad? Porque somos hermanos de escasos recursos, teníamos un complejo, ¿verdad? De no invitar gente a nuestra casa porque nos avergonzábamos, ¿verdad? Sentíamos pena. Pero quiero decirles que Dios llegó un momento a liberarnos de ese complejo, ¿verdad? Y yo hoy no le temo a llevar gente a mi casa porque es la casa que el Señor ha permitido que yo tenga. Y si Él ha permitido que yo viva en ese ranchito, Él sabe por qué. Porque Él está trabajando todo nuestro interior, ¿verdad? Él está trabajando y va a llegar un momento donde Él va a bendecir grandemente y entonces vamos a poder exaltar el nombre de Dios porque hemos visto de dónde Dios nos ha sacado, ¿verdad? Porque cuando todo lo tenemos nos hacemos arrogantes, como dice su palabra, que no porque yo trabajo, porque yo tengo un buen trabajo, no porque a mí el fulano de tal me recomendó allá, ¿verdad? A la oficina tal y he ganado buen billete para hacer esto, para hacer lo otro. Pero cuando empezamos de abajo, cuando vemos de dónde Dios nos ha sacado, podemos darle exaltación a Dios en lo más pequeño que nosotros podamos ver. Quiero decirles, hermanos, Dios nos ha bendecido grandemente, que nuestro corazón poco a poco ha sido limpiado, ¿verdad? De tantos prejuicios que se sienten, porque a veces no es pecado, son prejuicios que nosotros mismos nos hacemos, ¿verdad? Porque en el mundo donde vivimos así es, ¿verdad? El hombre se cree la gran cosa y piensa que todo lo tiene por su propia fuerza, mas no reconozcamos que por la gracia de nuestro Padre Celestial lo tenemos todo. Es que en esta tarde a darle exaltación a Dios por todo lo que usted tenga. Si tiene un vestido bonito para lucirlo, pues déle gracias a Dios y no se avergüence porque el Señor se lo ha dado y a darle gloria a Él, ¿verdad? Los varones también, ¿verdad? Si solo una camisa que a usted le guste y usted sabe que le costó sudor, pues usted sabe que Dios le ha permitido, pues hay que exaltar el nombre de Dios. Y así, hermanos, yo, igual a mis hermanas que trabajan en el mercado, yo quiero decirles que muchas veces ellas pasan mejor que nosotros, porque nosotros dependemos de un patrón, ¿verdad? A veces en las oficinas y más el gusto de ir bien presentables a la oficina y estamos con el gran yugo, que no nos dan la libertad. Pero la vida de nosotros depende de Dios. Y todo lo que usted tiene le pertenece a Dios. Y Dios manda obediencia, humillación, humildad, para que nosotros le podamos exaltar el día de mañana. Hermanos, no somos grandes predicadores, grandes lectores, ¿verdad?, de la palabra de Dios, pero lo poco que nosotros podemos hacer lo hacemos en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que en lo poco que nosotros le seamos fieles, sobre lo mucho que el Señor nos pondrá. A esforzarnos, ¿verdad?, a seguir adelante. Ha sido una tarde de bendición, ¿verdad? Pues la lluvia se fue, estamos libres para poder caminar, seguir adelante, firmes. Y quiero invitarles, hermanos, desde ya, pues a que sigamos en este lugar. Quiero dejar a mi hermano que dirige este culto con ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿A cuánto nos habló el Señor en esta tarde? Amén. La palabra del Señor dice que llega a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Aleluya. Y en esta hora, pues el Señor nos ha hablado a través del perdón, a través de que debemos de dejar nosotros a veces de culparnos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros mismos nos estamos culpando ahí cuando cometemos algún error, y el enemigo es bien astuto. El diablo utiliza la mente de cada uno de nosotros como pista de aterrizaje, decía un hermano por ahí. Envía pensamientos, envía dardos, y todas esas cosas se anidan en la cabeza de uno. Amén. Pero agradecemos por la vida de cada uno de ustedes, agradecemos a los hermanos, a la hermana Dinora, a su esposo,
a su hija, por la oportunidad que nos dan, por abrir las puertas de este lugar, porque Amén. la verdad es que Para Dios. el que hace todas las cosas es Dios. Amén. Yo siempre digo, cuando algo sale mal, es el plan de Dios. Cuando algo sale bien, es el plan de Dios. Sí, amén. Todo está en el plan de Dios, ¿verdad? Así es que en esta hora vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque nos has dado, Señor, esa palabra en esta hora, Señor, y nos has enseñado acerca del perdón, y nos has enseñado, Señor, acerca de tu misericordia, y que no estás ahí con un látigo esperando a ver a qué horas fallamos, Señor, sino que al contrario estás ahí dándonos tu amor, dándonos tu misericordia, mostrándonos, Señor, tu fidelidad hacia nosotros, Padre. Todo esto, Señor, te agradecemos por ello, Señor. Bendecimos y glorificamos tu nombre, porque si no fuera por ti, Señor, ¿dónde estaría yo en este momento, Padre? Te agradezco, Señor, por la vida que me has dado, Señor, por la oportunidad, Señor, de volver a tu camino, de volver, Señor, a estar a tus pies, Padre. Por eso en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Bendecimos este lugar, Señor. Bendecimos a los hermanos que viven en esta casa, Señor. Y bendecimos a cada uno de los que están aquí presentes, Padre. Te pedimos que cada uno de ellos pueda llegar a su casa, a su destino bien, Señor, sano y salvo, Padre. Agradecemos por todas tus bendiciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salude a su hermano, que el Señor le bendiga. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga.